común basados en principios éticos universales. Y desde ya reafirmamos que la Cámara de Comercio de Guayaquil se encuentra presta para aportar con el próximo gobierno, como lo ha venido haciendo desde hace 127 años, trabajando por el bienestar del país, generando ideas, proyectos y servicios que aportan valor, levantando la voz cuando se vuelve necesario y tendiendo puentes para trabajar en conjunto con el sector público. Hoy el país requiere respuestas claras. Hoy el país necesita soluciones concretas. Queremos desarrollo, crecimiento y prosperidad. Por eso los ecuatorianos tenemos que elegir a conciencia. El Ecuador requiere un líder que guíe al país en la senda del desarrollo, en un entorno de libertad, respeto, integridad, justicia y solidaridad. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias, Miguel Ángel, por acompañarnos hoy, por la invitación también muy agradecida a la Cámara de Comercio de Guayaquil. Vamos a empezar a invitar a los candidatos a pasar al escenario. En el orden en que los vamos a llamar corresponde al sorteo realizado el 11 de enero con la presencia de los delegados de cada campaña y la notaría 23ª del Cantón Guayaquil, la abogada María Tatiana García Plaza. De este modo, vamos a dar la bienvenida al candidato Abdalá Bucaram por el partido Fuerza Ecuador. Bienvenido. Guillermo Lazo por la alianza Creo Suma. Washington Pesantes por el movimiento Unión Ecuatoriana. Le corresponde al candidato Lenín Moreno por Alianza País, pero como es de conocimiento público, el candidato declinó la invitación a este debate. Por favor, el público, les pedimos el respeto máximo hacia todos los candidatos. Gracias. Patricio Zuquilanda por el Partido Sociedad Patriótica, bienvenido. Iván Espinel por Fuerza Compromiso Social. Paco Moncayo por la Alianza Acuerdo Nacional por el Cambio. Cintia Viteri por el Partido Social Cristiano. Bienvenidos a todos. Gracias, candidatos. Señores, gracias. Estamos al aire en vivo y pido toda la colaboración del público para hacer que este debate fluya el día de hoy. Por resolución de los organizadores y en consenso con los equipos de comunicación de cada candidato, el formato será el siguiente. Según lo acordado,
Cada candidato tendrá 1 minuto 30 segundos para contestar la pregunta asignada por sorteo realizado el día de hoy ante la Notaría Pública 23ª del Cantón Guayaquil, la abogada Tatiana García Plaza. Cada candidato tendrá derecho a réplicas de 30 segundos en caso de ser nombrado directa o indirectamente. No habrá derecho a una contrarréplica. El candidato que responde en primer lugar la pregunta asignada pasará a responderlo en el último lugar y así sucesivamente. Tendremos un cronómetro, ustedes lo pueden ver frente a ustedes, que está frente y marca el tiempo destinado para su respuesta. En el caso del minuto 30 de la primera pregunta se pondrá en verde al arranque, en amarillo cuando queden 45 segundos y en rojo cuando resten 20 segundos. Cuando se acabe el tiempo, sus micrófonos serán silenciados. Lo mismo en el caso de las réplicas. En verde arranca en 30 segundos, en amarillo cuando quedan 20 segundos y en rojo cuando faltan 10 segundos. Cuando se acabe el tiempo, sus micrófonos serán silenciados. Al finalizar la ronda de preguntas, cada candidato tendrá 1 minuto para sus conclusiones en el orden que ha sido previamente asignado, según el sorteo también realizado ante los equipos de comunicación de sus campañas, en presencia también de la notaría anteriormente mencionada. Y este orden será para el final. En primer lugar, Iván Espinel. Segundo lugar, Abdalá Bucaram. Tercer lugar, Washington Pesantes. Cuarto lugar, para el señor Lenín Moreno. Quinto lugar, Guillermo Lazo. Sexto, Cintia Viteri. Séptimo, Paco Moncayo. Octavo, Patricio Zuquilanda. Les pedimos a todos los candidatos respetar estos tiempos, ceñirse al reglamento estipulado, manejarnos con toda la gallardía que este evento lo requiere. Esta será, esto es para el público, la primera y única vez en el que ustedes pudieron aplaudir a sus candidatos. A lo largo de todo el debate yo les pido todo el respeto para ellos, para los que comparten su idea y para los que no comparten las ideas de ellos, el mismo respeto, por favor. Vamos a empezar. Lo hacemos esta noche con el tema del mercado laboral, que es el primer tema que vamos a abordar. Empezamos por el candidato, el señor Abdalá Bucaram. Candidato, ¿tiene usted alguna propuesta específica para concretar la inserción laboral de los distintos grupos con potencial de exclusión, como los jóvenes en búsqueda de su primer empleo o, por ejemplo, las mujeres? Amado Ecuador, buenas noches. Seguramente este debate será similar a los típicos de antaño, con propuestas demagogas de millones de empleos, de cientos de miles, de luz gratis, porque sabemos que el principal problema del Ecuador es el desempleo. Quiero recordar las palabras de Joseph Stiglitz. Ningún funcionario público, ni siquiera un presidente, puede calcular cuántos millones de empleos va a generar. Lo que sí podemos asegurar, sin demagogia, es en qué sectores de la economía vamos a invertir para generar nuevos empleos. Tendremos un acuerdo con la empresa privada para generar nuevos empleos. Todos aquellos que se acojan a este acuerdo tendrán beneficios hasta de un 150% adicional el pago del impuesto a la renta sobre los sueldos de los diferentes nichos, como por ejemplo, personas con discapacidad, jóvenes en su primer empleo, personas de 36 a 65 años con este beneficio ya mencionado. Vamos a acabar con la... Gracias, candidato, su tiempo se ha acabado. Recordemos que tiene 1 minuto 30 y aquí tiene su panel para poder seguir el tiempo. Señor Guillermo Lazo, la generación de nuevos emprendimientos es cada vez más frecuente en jóvenes ecuatorianos. ¿Qué medidas específicas implementaría para que los emprendimientos emerjan en el Ecuador? Vamos a impulsar la ley del primer emprendimiento, orientado a los jóvenes, pero también a los adultos mayores, a todos los ecuatorianos. Una ley que crea un fondo para capitalizar los nuevos emprendimientos. Una ley que facilite la creación de empresas en un día a 0 costo y por internet. Y por otro lado, una ley que incentive la contratación laboral, permitiendo que si contratas 10 trabajadores, vas a poder deducir de la base imponible el costo de 20 trabajadores.
A través de la ley del primer emprendimiento, con estímulos tanto tributarios como facilitación en trámites, queremos impulsar la capacidad creativa de todos los ecuatorianos e insistir, el primer emprendimiento necesita capital, aporte de capital, un socio, para cuando madure tu proyecto, recompres al fondo el 20 o 30% que cediste en acciones para poder obtener el 100% de capital de tu emprendimiento. Gracias, candidato, muy amable. Señor Washington Pesantes, más de la mitad de la población económicamente activa no cuenta hoy en día con un empleo formal o adecuado. ¿Cuál es su propuesta para la generación del empleo productivo en el país? Bienvenido. Buenas noches, ecuatorianos y ecuatorianas. Es fundamental en el país crear un ambiente de seguridad jurídica para que inversores nacionales y extranjeros puedan crear nuevas fuentes de trabajo en el país. Es imprescindible una flexibilización laboral. Es importante entonces que pensemos en crear nuevas formas y nuevas modalidades de trabajo. Trabajo por horas, trabajo de fin de semana son fundamentales. Hay que incentivar la producción ecuatoriana mediante exoneración de tributos, implementar jornadas laborables distintas a las ya comunes. No es lo mismo el sector agrícola que el sector ganadero, por ejemplo. Nosotros proponemos utilizar la capacidad instalada de nuestras fábricas, empresas que muchas veces están subutilizadas. Hay que capacitar a nuestra mano de obra, priorizar el trabajo para sectores vulnerables, priorizar para indígenas, mujeres y el primer empleo. Apoyo fundamental al emprendedor. Aquí hay 85.000 empresas familiares que tienen sobre sus espaldas el dogal de la Liga de las Herencias. Estamos en contra de esas formas de presión. Gracias, candidato, muy amable. Minuto 30, usted tenía contado el reloj. Candidato Zuquilanda, en la actualidad más de 1.5 millones de ecuatorianos, y seguimos con el tema del mercado laboral, se encuentran subempleados. ¿Cómo plantea usted reducir el problema del subempleo en el país? Bueno, un partido como Sociedad Patriótica no es dueño de aviones, ni de barcos, ni de helicópteros. Aló. Ya. En ese instante sabemos lo siguiente, que el problema es mucho más que el empleo, pues. Tenemos la desnutrición, el alcoholismo, la drogadicción, embarazos precoces, crecimiento poblacional sin límite. Por lo tanto, esta situación se agrava cuando el próximo abril vamos a tener 17 millones de ecuatorianos y el gobierno se empecina en no dejarnos trabajar por horas y nos pone una cantidad inmediata de problemas. Vamos a establecer inmediatamente el trabajo por horas. En segundo lugar, vamos a meter a todas las universidades para que ejerciten su poder científico y técnico. Las facultades de ingeniería, arquitectura tienen que hacer los proyectos de desarrollo de carreteras, de hidroeléctricas y de toda la obra pública que hace en este país. De ninguna manera vamos nosotros a impedir eso para que los jóvenes trabajen. Muchas gracias. Gracias a usted, muy amable. Candidato Espinel, bienvenido. Considerando la realidad que reflejan las estadísticas laborales en el país, ¿cómo incrementaría la participación de mujeres y jóvenes en el mercado laboral? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación a la Cámara de Comercio. Un saludo especial para mi provincia, Manabí. En este caso, el candidato ausente que... ¿Nos ayudan, por favor, con los micrófonos? Hola. El candidato ausente que dice que todo está bien en el país y que hay inserción laboral, y por otro lado la política tradicional que dice que todo está mal. Sin embargo, existe el 5.4% de la tasa de desempleo, más de 419.000 personas que no tienen empleo. De estos dos grandes grupos, de 17 a 25 años, no han obtenido su primer empleo.
Hola, hola, hola. No sé si descontamos el tiempo porque... Continuemos, por favor. De este caso, 45 años en adelante son personas que no tienen empleo, los sacaron del trabajo y los mandan un poco más a su casa a morir. Nosotros le hemos propuesto a la empresa... Solicito paciencia, tenemos un problema con el micrófono del señor Espinel. No sé si señor solo es a mí. Por favor, y descontamos. Yo tengo el tiempo, señor Espinel. Continuemos, por favor, yo tengo el tiempo. Adelante, señor Espinel. Señor Espinel. Hola, hola. Hola. Hola, hola, hola. De este modo, personas mayores de 45 años nos sacaron de su trabajo y un poco más los mandan a morir a la casa, porque el sistema laboral los considera obsoletos. Le hemos propuesto a la empresa privada la inserción de 4 personas de estos 2 grandes grupos, disminuyéndole 2 puntos porcentuales del impuesto de la renta, sacando el anticipo del impuesto de la renta. De este modo vamos a conseguir la disminución del 1% de la tasa de desempleo anualmente, lo que quiere decir, en términos generales, 85,000 plazas al año, en una media que pretendemos llegar de 150,000 empleos al año. Eso es una cifra real, considerable, no un baratillo de ofertas que hace la política tradicional. Sin embargo, hay algo tan sencillo para los servidores públicos. En la Ley Orgánica de Servicio Público te dice 2 contratos continuos y sales. Así seas el mejor funcionario. Eso no puede pasar. Nuestra política tradicional, como el oficialismo, vive en una burbuja. En el gobierno de Iván Espinel, esto va a acabar totalmente. Le agradezco por su tiempo. Les pido a los candidatos también, por favor, que se centren en la pregunta que le estamos haciendo para que los ecuatorianos puedan conocer realmente del tema que estamos hablando, que es el mercado laboral. Candidato Paco Moncayo, a diciembre del 2016, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos reveló un incremento en el subempleo y desempleo en el Ecuador. ¿Cuáles son sus propuestas para generar empleos adecuados en el país? Muchas gracias. Su pregunta es oportuna. Apenas 4 de cada 10 ecuatorianos tienen empleo adecuado. En el caso de las mujeres, apenas 3 de cada 10 tienen empleo adecuado. La situación de los jóvenes es mucho peor todavía. Nosotros planteamos la creación de empleo en 2 vías. La que tiene que hacer el gobierno inmediatamente para generar un incremento de la demanda agregada y la que debe hacer el sector privado, que es el responsable de la generación de los mayores empleos. En el caso nuestro, el país tiene un déficit de 3,5 millones de ecuatorianos que no tienen agua potable y alcantarillado. Estamos planteando un plan nacional para dotar de servicios básicos al Ecuador, generar 280,000 empleos. Estamos planteando también un plan nacional de forestación, reforestación, manejo de cuencas hidrográficas para generar 70,000 empleos. Y un plan de infraestructura rural que generará 240,000 empleos. Vamos a generar empleos de verdad. Candidato, gracias. Señora Viteri, bienvenida. Existe una discusión con respecto a la necesidad de flexibilizar la contratación para dinamizar el mercado laboral. Sin embargo, también se dice que ello tendería a la precarización. ¿Cuál es su postura sobre el tema? Buenas noches, gracias por la invitación y un gran abrazo a todos, especialmente a los que fueron afectados por el terremoto del año pasado, que nos enseñan y nos siguen enseñando que podemos partir de cero y empezar de nuevo. Yo no vengo sencillamente a ganar un debate, yo vengo a decirle a todos ustedes que tengo fe en cada uno de los ecuatorianos. Sé que todos están cansados. Esa es parte del respeto. Sé que hay mucha gente
que está cansada de buscar empleo y no lo encuentra. Alrededor de casi 5 millones de ecuatorianos no tienen un empleo seguro. Hay que generar confianza, seguridad jurídica, rentabilidad para atraer la inversión. Pero también hay que bajar los costos de producción. Específicamente a la pregunta que me haces, Andrea, el trabajo por horas no es malo. Es más, es libertad para poder disponer de tu tiempo, siempre y cuando tengas todos los beneficios de ley y ganes además lo proporcional con el trabajo que desempeñas. Así se reactiva el empleo. Sin embargo, este gobierno ha sido uno de los mayores desempleadores del país. Yo continúo después porque veo que mi tiempo ha concluido. Muchas gracias a todos. Señores, se olvidaron de la regla más importante, la del público. Nadie pidió la réplica, vamos a estar, como estamos en democracia, vamos a hacer una ronda de los 30 segundos para cada uno si queremos adicionar algo a lo que hemos dicho. Como nadie pidió la réplica en esta ronda, entonces vamos a hacerlo para todos. Empiezo con usted nuevamente, señor Bucaram. 30 segundos tiene para una réplica, para sumar algo que quedó por fuera o algo que le gustaría rebatir. Hola. No permitiremos la precarización laboral en el sector privado. En el sector público reformaremos la LOCEP para garantizar empleos estables a los servidores públicos y que nunca más sean obligados a asistir a las marchas de gobiernos. Empresa privada, con ustedes levantaremos al Ecuador. Este modelo de odio y divorcio se acabará. Eso, dalo por hecho. Muy amable. Guillermo Lazo. Un millón de empleos en 4 años de gobierno. Para esos 6 de cada 10 ecuatorianos que hoy no tienen un empleo formal, que no cobran quincena, que no cobran a fin de mes, que sus condiciones de vida son precarias. 1 millón de empleos para ese 62% de las familias ecuatorianas que viven con ingresos menores al costo de la canasta básica familiar. 1 millón de empleos en libertad. Señor Washington Pesantes. 2 millones de ecuatorianos viven con $1 diario. Y más allá de crear empleo con relación de dependencia, lo que debemos generar es trabajo. Pregunto yo, ¿cuál es la oferta para nuestros hermanos campesinos? Son más de 4 millones de campesinos. Para ellos vamos a dar asistencia técnica, insumos, fertilizantes, capacitación, para que los productos del campo puedan salir a la ciudad directamente como nosotros necesitamos. Gracias. Candidato Zuquilanda. Los ecuatorianos, ¿trabajamos o no trabajamos? Que no venga Correa en este momento a esos artificios de calificar el trabajo en adecuado e inadecuado. Aquí hay que hacer las cosas prácticas y rápidas. Tenemos que instalar una gran flota pesquera ecuatoriana de alto calado. Ahí se genera el trabajo sostenido. Tenemos que hacer fábricas de energía solar, porque el Ecuador tiene la posibilidad por sus 12 horas y media de luz. Esa es la manera de dar trabajo a los ecuatorianos. Muchas gracias. Candidato Espinel. La población económicamente activa está en 5.4 millones y no solo es la relación de dependencia laboral. Queremos un país de emprendedores en donde el sistema financiero bancario invierta en el mercado de valores para tener el financiamiento adecuado. Queremos un país de emprendedores, no un país que se someta a un mercado laboral muchas veces inequitativo. Gracias. Candidato Moncayo. Sus 30 segundos. El empleo que debe generar el sector privado debe estar orientado especialmente al emprendimiento y a los jóvenes. En Quito lo hicimos, vamos a establecer una red de apoyo al emprendimiento a nivel nacional y vamos a crear incentivos para las empresas que generan empleos, especialmente para esos cientos de miles de pequeñas empresas que generan el empleo, el 70% para el país.
Muy amable. Candidata Viteri. Yo creo que la primera condición de alguien que aspira a la presidencia de la República es ser coherente entre lo que dices y lo que haces. Mientras usted ofrece empleo, candidato Lasso, despidió en los últimos 3 años del Banco de Guayaquil a cientos de familias ecuatorianas, cerca del 10% de su personal. Por favor, el público. Aunque solo en ese periodo, si me permite, aunque solo en un año de ese mismo periodo, usted ganó alrededor de 20 millones de dólares. La candidata Viteri lo acaba de nombrar, usted tiene derecho a una réplica. Aló. Vea, Cintia, yo no la voy a atacar a usted, ni tampoco me voy a defender de usted. Usted no es la enemiga del Ecuador. El enemigo del Ecuador son los factores que generan pobreza, aquellos factores que no permiten que muchos padres de familia, muchas madres de familia no tengan un empleo. No confunda lo que es una política privada con políticas públicas. Gracias. Yo voy a pedirle nuevamente a las barras que llevemos esto con altura. Señores, no estamos en un estadio de fútbol, sino en un lugar de debate. Yo le pido al público que esté con silencio. Vamos a seguir al siguiente bloque. Si seguimos así no vamos a poder continuar, señores, y tenemos 1h30 todavía de programa. Por favor, yo le pido también a los candidatos que me ayuden con sus barras. A los candidatos les pido que me ayuden con sus barras. Por el público no me logran escuchar ni siquiera a mí. Yo le pido a los candidatos que me ayuden con sus barras, porque si no, no vamos a poder continuar. Vamos a hablar de política tributaria, si les parece, señores. Vamos a empezar con la pregunta para el candidato Guillermo Lasso. El anticipo del impuesto a la renta ha sido criticado porque se paga por un tributo cuyo ingreso no ha sido generado. ¿Cree usted conveniente la eliminación de ese anticipo o lo considera apropiado, candidato? Nosotros consideramos la necesidad de eliminar el anticipo de impuesto a la renta y 13 impuestos más. He notarizado mi compromiso de eliminar 14 impuestos y en este instante, a través de Twitter, estoy publicando la lista de los 14 impuestos donde se encuentra el impuesto a la salida de divisas, el impuesto a la herencia, el impuesto a la plusvalía, el impuesto a la tierra agrícola, el impuesto a los espectáculos públicos. Nosotros creemos que el dinero en manos de los ciudadanos, del padre de familia, de la madre de familia, genera más valor para la sociedad que en manos del gobierno. Por eso proponemos una reforma tributaria que permita dejar en manos de los ciudadanos 3.000 millones de dólares al año. Con ese dinero se puede invertir, se puede consumir, se puede reactivar la economía y a través de la reactivación de la economía, la generación de 1 millón de empleos durante 4 años de gobierno y además incrementar la recaudación tributaria por la vía de mayor volumen para poder financiar proyectos sociales en el Ecuador, en materia de salud, en materia de educación, en el campo de la inversión pública. Muchas gracias. Candidato Pesantes, por favor, las barras muy amables. Candidato Pesantes, como ya lo ha dicho el señor Guillermo Lasso, y hay varios proyectos políticos también acá que han planteado la derogación de varios impuestos como propuestas de campaña. ¿Cuál es su postura al respecto y cómo compensaría una posible afectación, por ejemplo, en el ingreso al presupuesto general del Estado? Nuestro principio fundamental es justicia tributaria. Quien tiene más, paga más. El Ecuador se nutre, la mitad de su presupuesto, 13.500 millones de dólares, viene del bolsillo de los ecuatorianos. Debemos alcanzar una tributación óptima, un sistema razonable y equitativo. En recesión es fundamental para salir de la crisis eliminar una serie de impuestos. Sí, no serán 12 ni 14, porque debemos ser muy serios en nuestra propuesta. Lo que sí quiero enfatizar es que se deben eliminar las salvaguardas.
2.800 productos grabados con salvaguardias. Eso significa un impuesto al dólar. Eso significa que el buen vivir para nosotros es una quimera cuando todo se encarece y cuando cuesta aquí el doble o triple de nuestros países vecinos. No eliminaría evidentemente el impuesto a la herencia, Guillermo, porque ese impuesto no existe. El impuesto a la plusvalía debe terminarse inmediatamente. Nosotros proponemos una medida concreta a los ecuatorianos. 3 días cada mes no cobraremos ese 14% del IVA a los productos nacionales. Esa es una propuesta que hay en otros países y es perfectamente aplicable. Gracias. Usted se refirió al candidato Lasso. Tiene la réplica. Yo quiero decirle a Washington que sí existe el impuesto a la herencia. Lo que no logró pasar el presidente saliente es una reforma al impuesto a la herencia para llegar a una tasa impositiva exagerada. Y me ratifico, los ecuatorianos, el padre de familia, la madre de familia, paga impuestos de todo tipo durante su vida. No es posible que luego de haber fallecido tenga que ese patrimonio, ninguna parte, ni la totalidad, pasar a manos del gobierno. Gracias. Señor Zuquilanda, ¿más o menos impuestos? Candidato Zuquilanda, ¿más o menos impuestos? La mitad del presupuesto nacional se financia con recursos provenientes de todos los ciudadanos, inclusive con de los campesinos que se rajan trabajando de sol a sol para darnos alimentos baratos, para además proveernos de todos los productos de exportación y sostener la dolarización. Como usted ve, no hay una política adecuada y estamos pensando nosotros en este momento rápidamente implantar lo que se llama los impuestos flexibles, y los ecuatorianos necesitamos muchísimo trabajo. Por lo tanto, vamos a exonerar a todas las empresas nacionales y extranjeras que se instalen en Quito y Guayaquil 5 años de no pagar impuestos. En las provincias, 10 años, y en el cordón fronterizo y en las zonas de desastres naturales, 15 años de impuestos. Esta es la mejor manera de equilibrar la cosa. Muchas gracias. Gracias. Yo le voy a, si así lo tenga que decir en cada ronda, lo voy a hacer. Ni barras ni abucheos, por favor. Respeto y altura para los asistentes, para los candidatos. El país entero nos ve el continente entero. Mostremos madurez, por favor, estamos en un debate. Incluso no me pueden escuchar muchas veces las preguntas sus propios candidatos. Señor Espinel, continúo con usted. El desmantelamiento de las salvaguardias, que ya lo mencionaba el señor Pesantes, arancelarias, se encuentra planificado para mediados del año en curso. De ser electo, ¿cumpliría usted con el plazo establecido o mantendría esta medida en similares características? El candidato ausente que dice que debemos mantener la política tributaria en el Ecuador, y mientras la política tradicional quiere eliminar cuanto impuesto se le ponga encima, yo le digo que hay 23 reformas tributarias que se han hecho en todo este tiempo. De ahí 2 escenarios, del 2007 al 2008, el dólar se deprecia y el petróleo comienza a aumentar. Comienza el impuesto de salida de divisas al 0.5% y comienza el impuesto a consumos especiales. La mejor época del Ecuador, del 2011 al 2014. El dólar se mantiene estable y los precios del petróleo suben, los mejores de toda la historia. Sin embargo, el impuesto de salida de divisas aumenta al 5% y aumenta el impuesto de consumos especiales a bebidas alcohólicas, a cigarrillos y restricciones en las importaciones. Le hemos dicho al señor Lasso que en su plan de notaría que hizo de la carta, elimina el impuesto a los activos en el exterior. ¿Dónde beneficia eso a la mayoría de ecuatorianos? Y si es así, no estamos en contra de tener activos en el exterior, pero que se pague, porque el pueblo ecuatoriano merece respuestas valederas, no impuestos que se eliminan camuflando para beneficiar a un minúsculo grupo. Muchas gracias. Candidato Lasso, 30 segundos de su réplica al señor Espinel. Yo me ratifico en la necesidad de derogar al menos los 14 impuestos que aparecen en la lista del documento que acaba de presentarse en mi cuenta de Twitter. Y es necesario porque me ratifico que la manera de reactivar la economía es que los ciudadanos tengan dinero en el bolsillo, no el gobierno. Cuando el dinero está en manos del gobierno, ya vemos cómo lo despilfarran en refinerías que no funcionan en el Ecuador. Gracias. Continuamos entonces con el candidato Paco Moncayo.
Tal como están vigentes, candidato, el impuesto al valor especulativo del suelo, el impuesto a la plusvalía y el impuesto a la renta sobre herencias y donaciones, ¿considera usted conveniente derogarlos o mantenerlos? Nosotros vamos a hacer de la política tributaria una fuente de generación de riqueza y de empleos, no una política para meterle la mano en el bolsillo de la gente y dilapidarla desde el gobierno. Nosotros estamos en contra de estas dos leyes porque no tienen sentido. Existe, por supuesto, el tema de la plusvalía en casos de especulación con el terreno urbano, pero cuando usted se compra un departamento, una pequeña casita, no lo hace como negocio ni para especular. Cuando usted tiene que vender esa casa, según la ley, deben imponerle impuestos a una ganancia y a una ganancia extraordinaria. Nosotros, los que tenemos nuestra casita para anidar nuestro hogar, no hacemos negocio con la compra-venta de esa casita, por lo tanto es absurdo que haya ganancia extraordinaria e impuestos. Del mismo modo, cada familia lucha arduamente toda su vida para poder dejar un legado a sus hijos, a su familia. Basta del Estado meterle la mano en el bolsillo de las familias de los ecuatorianos para dilapidar la plata en gastos innecesarios. Candidato, gracias. Señora Viteri, en caso usted de ser electa presidenta, ¿subiría el impuesto al valor agregado, IVA o alguno de los impuestos vigentes? Nuestra tesis permanentemente ha sido cero impuestos, no de ahora, sino desde hace muchísimos años. Presentaré una sola reforma tributaria en mis 4 años de gobierno y serán para bajar y eliminar impuestos, entre ellos el impuesto a la salida de capitales, el anticipo de impuesto a la renta y también el impuesto que acaban de subir del 10 al 75% en la plusvalía. Y no solamente que lo derogaré, devolveré todo lo que este gobierno logre cobrar hasta mayo indebidamente. ¿Y qué se hace con la recaudación? La recaudación debe servir para mejorarle la vida a los ecuatorianos. Por ejemplo, construir o volver a las escuelitas del campo, construir las guarderías que le darán trabajo a 50.000 mujeres pobres en el Ecuador. Y entre paréntesis, candidato Lasso, yo soy seria. Aquí están los papeles del Banco de Guayaquil que demuestra que ustedes despidieron a cerca del 10% de su personal. El presidente de la República no debe ver a la gente como cosas. La gente tiene alma, sentimientos y esas familias quedaron en la calle. Gracias. Candidato Lasso. El público, por favor. Al público, por favor. Candidato Lasso. Parece que la candidata Viteri no se ha enterado lo que todo el Ecuador conoce, que yo renuncié a la presidencia del Banco de Guayaquil en mayo del 2012. Y ella se refiere a unas cifras que coinciden con un video de ataque en una página de Facebook conectada con el municipio de Guayaquil, con el Movimiento Madera de Guerrero y con la agencia de publicidad que trabaja con el alcalde de Guayaquil. Mil gracias. Candidato Abdalá Bucaram, si el presupuesto general del Estado no contara con el mismo nivel de ingresos tributarios, señores, por favor. Si el presupuesto general del Estado, candidato Bucaram, no contara, en caso hipotético, con el mismo nivel de ingresos tributarios que ha venido recaudando en esta última década, ¿cómo va usted a financiar las obras sociales? Una de las grandes falencias de este régimen ha sido no saber introducir al Ecuador en el siglo XXI. Hemos seguido un modelo caduco que ha fracasado en Venezuela, que ha fracasado en Cuba, que ha fracasado en Nicaragua y que ha fracasado en el Ecuador. Debemos tener una política tributaria estable, rentable, solidaria, planificada y realista. Justamente tenemos que darle un nuevo futuro a la política tributaria del país. Acabar con el cuco
de que si no tributamos no puede existir obra. Este es un gobierno que solo ha sabido gobernarnos metiéndole la mano al bolsillo al pueblo para tapar su incapacidad. Tenemos que devolverle al Ecuador la libertad de emprender, creando seguridad jurídica al sector privado para poder emprender y generar nuevas empresas. Tenemos que darle a los empresarios la tranquilidad para poder inclusive atraer inversión extranjera. Así que ese temor hay que perderlo. Tenemos que acabar con esta política fiscalista y construir un proyecto de contribuyentes responsables. Eso propone el gobierno de la nueva Fuerza del Cambio y por Dios, dejen de pelear e informen sus propuestas. Vamos al siguiente tema, tenemos que ajustarnos al tiempo y empezamos con el candidato Washington Pesantes. El tema que nos compete ahora es reglas macroeconómicas. La pregunta para usted, candidato, es la siguiente: ¿cuáles serían sus principales medidas en materia de endeudamiento público, tomando en cuenta el crecimiento de la deuda pública total hasta el 39,6% del PIB a diciembre del 2016? Gracias. Permítame precisar, en la intervención anterior, yo estoy de acuerdo con la ley de la herencia, con el impuesto que estamos pagando. Lo que estoy en contra es con la pretensión del gobierno de ponernos ese dogal de más del 70% para prácticamente sacarnos toda la herencia, el Estado a convertirse en el principal heredero y legatario. Respecto de las políticas macroeconómicas, nosotros, los de la tercera vía, que nos ubicamos equidistantes de la derecha y de la izquierda, creemos en un principio fundamental: mercado hasta donde se pueda, Estado donde se lo necesita. Entonces es imprescindible fortalecer la dolarización, que es un escudo para mantener la capacidad adquisitiva de los ecuatorianos. Creemos que es fundamental mantener un equilibrio fiscal. El Estado no puede gastar más de los ingresos que genera. Renegociación de la deuda externa en términos razonables que no sacrifiquen salud, educación, justicia, seguridad, que es fundamental. Un presupuesto que esté debidamente financiado. Y contesto a su pregunta: es necesario en la nueva Constitución que nosotros proponemos que se haga constar una disposición para que el Congreso sea el que... Candidato, su tiempo acabó. Gracias. Si para Ecuador, candidato Zuquilanda, la captación de inversión extranjera directa anual representa menos del 2% del PIB, ¿cómo piensa usted, en caso de ser presidente, atraer la inversión extranjera de calidad al Ecuador? Bueno, mire, se trata de lo siguiente: si usted va, cuando un productor, un pescador, una persona que necesita financiamiento en este país, usted va a un banco y deposita su dinero, le pagan el 1%, pero si ese mismo productor quiere ir a un banco y a pedir un crédito por 5.000, 10.000, 20.000 dólares, los bancos ecuatorianos le atracan con el 22, 26 y hasta 30% de esos recursos. Por lo tanto, nosotros estamos planteando definitivamente traer a la banca internacional, porque solamente la banca internacional nos ofrece créditos del 1 al 3%. No necesitaríamos en todo caso de ninguna manera que los vengan aquí a ofrecernos a través del Banco de Fomento o de la Corporación Financiera Nacional. Ya no les necesitamos. Lo que necesitamos es que las famosas 8 familias banqueras de este país jueguen serio con los ecuatorianos, jueguen limpio con los ecuatorianos y se sometan a las reglas del financiamiento internacional. Nunca más expoliarle y atracarle al pueblo ecuatoriano. Muchas gracias. Gracias, candidato. Candidato Espinel, se ha dicho que el dinero electrónico, vamos a entrar en ese tema, contribuye a fortalecer la dolarización. Sin embargo, a enero del 2017 se mantienen unas 288.000 cuentas registradas por el Banco Central. ¿Cuál es su postura y un plan de acción respecto al dinero electrónico? Primero, no es necesario implementar en la economía ecuatoriana el dinero electrónico. Dado la recesión que vivimos actualmente, habría mucha especulación, pero debemos apuntar más
a generar un crecimiento de la economía para aumentar el Producto Interno Bruto. Organismos internacionales refieren que la economía ecuatoriana va a decrecer en 4% de acuerdo al PIB. El gobierno nacional refiere que vamos a crecer 1%, sin embargo, en nuestro programa de gobierno hemos establecido un crecimiento del 2.6% de primera mano, abriendo el comercio exterior, dando estímulos a la banca internacional para que se someta al Ecuador, para que dé créditos productivos, pero sobre todo, sin radicalización ideológica. Uno no hace negocios con quien le cae bien, uno hace negocios con quien necesita. Y mire cuál es la visión de la política tradicional. En 1999, el señor Lasso pensaba totalmente distinto, insistía en los impuestos del Ecuador, ahora quiere eliminarlos totalmente todos. Más coherencia en la política ecuatoriana. Aquí se ha levantado una nueva generación que le está diciendo al Ecuador apertura comercial y no radicalismo ni no hipocresía. Candidato Lasso. Adelante, por favor. Nuestra propuesta es muy concreta. Derogar al menos 14 impuestos, la sobretasa arancelaria y muchas tasas por servicios que pagan los ciudadanos ecuatorianos, que llega a un total de aproximadamente 24.000 millones de dólares al año, que equivale a 24% del Producto Interno Bruto. Nuestra reforma tributaria reducirá esa recaudación a 21.000 millones. El dinero en manos de los ciudadanos genera más valor que en manos del gobierno. Candidato Moncayo, considerando, y seguimos con el tema macroeconómico, considerando la dependencia histórica del país hacia el petróleo, ¿me escucha bien? No le escucho. Considerando la dependencia histórica del país hacia el petróleo y la implementación por parte del gobierno del cambio de matriz productiva, ¿está usted de acuerdo con continuar este plan de industrialización o si no, qué otros sectores, según usted, deberían desarrollarse? La matriz productiva del Ecuador de 2017 es la misma que de hace 40 años. Se ha hablado mucho de matriz productiva, pero seguimos siendo un país exportador de materias primas con muy poco o casi nulo valor agregado. Hemos hablado de salir del extractivismo y hemos radicalizado esta forma económica que ha generado daño al ambiente y ha creado más pobreza para todos los ecuatorianos. Nosotros planteamos ese cambio de matriz productiva para comenzar por el agro, dándole valor agregado a nuestra producción agrícola, exportando el mejor chocolate del mundo y no el mejor cacao del mundo. Planteamos adicionalmente apoyar con ventajas tributarias y crediticias a toda empresa que venga a asentarse en el Ecuador para exportar productos de alto valor agregado. Tenemos que defender nuestra balanza comercial, tenemos que ser cada vez más productivos, competitivos e innovadores para ocupar un lugar adecuado en la economía global e integrarnos a las cadenas globales de producción. Usted ha tocado el tema de la competitividad, candidata Viteri. Recientemente Colombia y Perú han devaluado sus monedas justamente como respuesta ante shocks externos como el fortalecimiento del dólar estadounidense. Considerando que la dolarización impide a Ecuador reaccionar a este tipo de política cambiaria, ¿qué propone usted para compensar esta pérdida de competitividad? ¿Pero usted sabe lo que está diciendo? Está diciendo que dos países hicieron que sus trabajadores ganaran menos a través de la devaluación de su moneda. La dolarización es lo único que ha mantenido este país a flote, que ha impedido que nos convirtamos en Venezuela, que ha impedido que hagamos filas para poder comprar comida o medicinas. Hay que sostener la dolarización y no seguir esos sueños absurdos del candidato de gobierno que sueña con tener una moneda propia. Ese no es el problema, esa es la solución, el mantener y fortalecer la dolarización. Y eso además se logra haciendo que entren divisas. Cuando fortalecemos el sector agrícola del país, dándole crédito oportuno y barato, transfiriendo tecnología al sector productivo,
haciendo o teniendo una política de comercialización que no importe maíz, por ejemplo, cuando estamos en plena cosecha. Lo que estamos haciendo es proteger el dólar a través de las exportaciones. Cuando hablamos de dar un beneficio o incentivo a la banca privada que dé microcréditos a los emprendedores, a las amas de casa o al sector agrícola, estamos hablando también de proteger la dolarización y de generar empleo. El camino es otro. La dolarización debe necesariamente ser protegida. Gracias, candidata. Seguimos en el tema de reglas macroeconómicas. Por favor, las barras. Gracias. Candidato Bucaram, los sucesos del terremoto en abril del año pasado demostraron la necesidad de contar con recursos ante este tipo de emergencias. De llegar a la presidencia, ¿crearía usted un fondo de contingencia para ese tipo de eventualidades? ¿O qué otras alternativas usted propone al respecto? Lo primero que debemos hacer en materia macroeconómica es auditar y transparentar las cifras en el Ecuador. Debemos de tener un gobierno con estabilidad fiscal, un gobierno eficiente, digital, responsable. Precisamente ese tipo de fenómenos nos demuestran que el Ecuador se quedó en el siglo pasado, que no hemos sabido introducir al Ecuador en el siglo XXI. Lo que proponemos no es una utopía. Te hablo a ti, en tu familia. No hay nada más parecido a un Estado que el manejo de la economía familiar. No se puede gastar más de lo que ingresa. No se puede seguir derrochando recursos mientras hay 4 millones de ecuatorianos que no tienen un empleo estable. Evidentemente que crearemos un fideicomiso actualmente para Manabí, que sea manejado por los manabitas, por los gobiernos autónomos descentralizados, para poco a poco sacar las garras de este gobierno del manejo del dinero de los ecuatorianos. Daremos microcréditos no solo a los emprendedores, sino también a los comerciantes informales, para que no les sigan dando garrote, sino que los ingresen en la economía formal y puedan tener mayor liquidez. Eso, dalo por hecho. Gracias, candidato. Señor Lasso, hace un mes entró en vigencia el acuerdo comercial con la Unión Europea, cuyos beneficios pues en estos momentos generan gran expectativa para los sectores productivos, el comercio, la industria. ¿Cuál es su propuesta en materia de comercio exterior? Mi propuesta es abrir la economía al mundo. Más Ecuador en el mundo, más mundo aquí en el Ecuador. Más Ecuador en el mundo significa más producto y talento ecuatoriano hacia el mundo. Necesitamos ampliar mercados, no solo con la Unión Europea, también con los Estados Unidos, con la China, con el Asia. En mi gobierno buscaremos insertar al Ecuador en Alianza del Pacífico, aquella alianza que constituye un mercado de 470 millones de personas y que además se ha convertido en la 8ª economía del mundo. Buscaremos fortalecer la dolarización a través de traer dólares a la economía. Comercio exterior, exportaciones de banano, de café, de cacao, de productos industrializados, de todo talento ecuatoriano, y estimular la inversión extranjera en el Ecuador en por lo menos 10.000 millones de dólares en nuestros 4 años de gobierno para crear empleo, nuevas industrias, nuevos comercios, nuevas plantaciones agrícolas. 1 millón de empleos en 4 años de gobierno se logra modernizando la economía ecuatoriana, abriéndola al mundo. Más Ecuador en el mundo, más mundo aquí en el Ecuador. Muchas gracias. De esta manera son las 10:02 de la noche en la costa este de los Estados Unidos, también en Ecuador, en Bogotá y Lima. Vamos a entrar a nuestro cuarto tema, estamos justamente en la mitad, cumpliendo con los tiempos, y vamos a empezar con el candidato Patricio Zuquilanda. El tema que nos compete, candidato, es la corrupción. No podemos obviar esta noche el tema de Petroecuador y Odebrecht, que han sido en las últimas semanas el centro de atención por denuncias de corrupción. En caso usted de ser electo presidente,
¿Qué propone para combatir la corrupción en el país? Mire, todos los ecuatorianos hemos decidido juzgar, investigar, fiscalizar a estos delincuentes. Eso ya está hecho. Pero todos los ecuatorianos estamos dudando que los jueces los juzguen de una manera limpia. Por lo tanto, proponemos una cosa simplísima. Vamos a establecer inmediatamente lo que se llaman los jueces sin rostro, para que sean estos jueces desconocidos para los presuntos delincuentes y que no pueda producirse la corrupción en el juzgamiento, y que estos delincuentes tampoco conozcan a los jueces para que no se produzca la corrupción. De otro lado, yo propongo a Ecuador que se instale inmediatamente la norma ISO en toda la administración pública ecuatoriana. De esta manera se dará calidad y transparencia total, porque de lo contrario, ¿qué estamos pensando? ¿Por qué el presidente de la República? ¿Por qué sus ministros de Estado negocian debajo de la mesa si no tenemos nada que esconder? La pureza tiene que ser la característica de toda la administración pública, y con la norma ISO lo que haremos es que todos los ciudadanos, todos los jueces, todos los medios de comunicación puedan ir y pedir cuentas a la administración pública diariamente, metódicamente, para que todos los ecuatorianos estén informados de todos los acontecimientos que suceden dentro del gobierno nacional. Si nadie teme, entonces, ¿por qué se esconden las cosas? Muchas gracias. Candidato, muy amable. Agradezco a las barras que están mucho mejor portadas a la mitad del programa, muy gentiles. Candidato Espinel, de ser electo presidente, ¿respetaría usted la independencia de poderes del Estado? ¿Qué significa para usted que los poderes sean independientes? Primero, es necesario que en el Estado ecuatoriano tengamos independencia de poderes. Y en caso específico donde esto más bien pulula la coyuntura política, y por eso causan los casos de corrupción. Esto significa que el candidato ausente dice que son casos aislados y la política tradicional no se manifiesta específicamente en nada. Tenemos casos de Parques Samanes, Odebrecht, Capaya, en donde han habido cientos de millones de dólares de pérdida para el Estado ecuatoriano. Sin embargo, el único movimiento político que ha presentado una ley bisturí para extirpar el cáncer de la corrupción es el movimiento Compromiso Social, donde estipula juzgados especializados para tratar casos de corrupción, en donde dicen, por ejemplo, el actual Código Integral Penal, que dice que una pena máxima por temas de corrupción de 13 años por peculado. Nosotros en esta ley lo estipulamos en 40 años, y con todo respeto, nadie dice nada, porque todos tienen rabo de paja y no le pueden decir la verdad al Ecuador, porque los casos de corrupción también han salpicado a la política tradicional. En un término de indignación personal, si fuera por mí, le cortara las manos a los corruptos, pero no se puede permitir esta indecencia en el país. Gracias, candidato. Señor Paco Moncayo, ¿plantearía usted alguna reforma civil o penal en temas de peculado y corrupción? ¿Qué alternativas propone? Andrea, la corrupción no le roba la plata al Estado, les roba el futuro a nuestros hijos. En mi gobierno no habrá contemplaciones con los corruptos. El país no puede seguir así. Hoy mismo, Transparencia Internacional le colocó al Ecuador en el puesto 120 entre 176 países. Quiere decir que solamente Venezuela está peor ubicada que el Ecuador en Sudamérica. El problema de la corrupción es un problema connatural con el sistema autoritario vertical que se ha implantado en el Ecuador, el hiperpresidencialismo. Por eso es indispensable recuperar las instituciones democráticas, que haya pesos y contrapesos, que fiscalice la Asamblea y hayan jueces independientes. Hay que liberarle al periodismo de juicios y persecución. El periodismo de investigación es el mejor camino para saber lo que sucede en un país. Con mis manos limpias apoyaré al periodismo de investigación. El que nada teme, nada teme. Candidata Viteri,
pesos y contrapesos, ha dicho el candidato Moncayo. Ahondemos en el tema. ¿Cambiaría usted la forma de designar las autoridades? Las autoridades de control, creo que le leí. No le escucho nada. ¿Me ayudan con el micrófono? Gracias. Está corriendo el tiempo. ¿Quitaría esa función al Consejo? Por favor, si ponemos el reloj nuevamente, no se preocupe, desde 1:30, gracias. Le decía si usted cambiaría la forma de designar las autoridades de control y si quitaría esa función al Consejo de Participación Ciudadana y de Control Social. Tiempo, por favor. ¿Cómo no? A través de una consulta popular directa, que me ahorre tiempo, que me ahorre dinero y cuyo resultado sea el preciso. Los organismos de control, la justicia, el Consejo Nacional de la Judicatura, que se ha convertido en una cuarta o una quinta instancia, la instancia superior de la justicia, deben de ser liberados, deben de volver a ser independientes, y eso está muy, muy ligado con el tema de la corrupción. En un país donde $800.000 desviados son solo pillerías, donde 48 millones son errores de buena fe, o donde 33,5 millones no son otra cosa que propinas, y donde se empiezan a descubrir dineros tanto en el techo como debajo del colchón, es necesario tener una justicia independiente para que sin persecución haga que las personas que le han robado a la gente pobre de este país responda cara a cara. Como presidenta de esta nación, voy a declarar la veda cívica. Ninguna empresa denunciada en actos de corrupción va a contratar con el Estado. Y a la par, voy a recabar los informes de las comisiones anticorrupción que han sido perseguidas por este gobierno. Y junto con una comisión internacional pondremos a órdenes de la justicia a todos los involucrados en estos hechos. Muchas gracias. Gracias, candidata. Señor Bucaram, por favor, las barras para que me dejen seguir con el programa, por favor, gracias. A candidato Bucaram, hace pocas semanas, y volvemos al mismo tema, se reveló que durante años la constructora brasileña Odebrecht, no solo en el Ecuador, sino en casi toda América Latina, había entregado coimas a funcionarios para la adjudicación de obras públicas. ¿Usted cómo evitaría situaciones similares en su administración? Hola, el reloj, por favor. Por favor, en 1:30, si me ponen el reloj, gracias. Podemos empezar. Quiero recordarles que el golpismo también es corrupción. Este es el gobierno más corrupto de la historia. Quiero decirle al presidente Correa, que seguramente nos está viendo, usted y sus candidatos son los más grandes protectores de la corrupción histórica en el Ecuador. Reformaron todos los códigos para legalizar y legitimar la corrupción. Eliminaron el examen previo de Contraloría y Procuraduría para no necesitar informe y repartieron miles de millones de dólares en contratos a dedo. El tiempo es el mejor amigo de la verdad. Hoy se descubre quiénes realmente han ejercido la corrupción en este país. Nosotros vamos a fortalecer las penas para castigar a los corruptos, no solo de esta década, sino de todos los que están involucrados en coimas, en tomas y dacas de los negociados que hoy descubrimos. La corrupción es un cáncer, tenemos que extirparlo sin importar de dónde venga. Crearemos una comisión de la verdad que investigue a todos los gobiernos para que caigan los verdaderos corruptos y se acabe el manejo que ha existido. Mil gracias, candidato. Señor Lasso, usted como las barras, por favor, prosigo con el siguiente candidato. Señor Lasso, hablando de los entes del Estado y los fiscalizadores, ¿cómo califica usted el rol de la Fiscalía y la Contraloría General del Estado en la lucha contra la corrupción? ¿Propondría usted alguna reforma quizás a la competencia o al rol de estas entidades? En el arca abierta, el justo peca. ¿Qué ha hecho el gobierno correísta durante los últimos 10 años? Gobernar con decretos de emergencia para asignar la mayor cantidad de obra pública a dedo. Ha eliminado también el informe previo de Contraloría, el informe previo de Procuraduría.
Tenemos que devolver los candados al arca en donde se guardan los recursos de todos los ecuatorianos. Por lo tanto, en nuestro gobierno llevaremos a cabo procesos de licitación pública internacional y actuaremos con informes previos de Procuraduría y de Contraloría. Respecto a su pregunta, sin duda alguna, en nuestro gobierno tendremos funcionarios, no compinches, no tíos, no primos, no parientes. Necesitamos el cambio de las autoridades de control porque hemos tenido a ciegos, sordos y mudos que han actuado en complicidad con estos presuntos actos de corrupción que han escandalizado a la sociedad ecuatoriana en las últimas semanas. Gracias, candidato Lazo. Señor Pesantes, me encantaría saber su opinión sobre la actuación de la función judicial. ¿Plantearía usted una reforma para esta función o le agrada, le gusta cómo funciona? Nosotros ya fiscalizamos. A todos los ecuatorianos les consta la verticalidad con la que actuamos. Yo llegué a ser fiscal luego de una carrera de 11 años y por concurso de méritos y oposición. Nosotros creemos en un Ecuador libre absolutamente de corrupción. Por eso planteamos la Asamblea Nacional Constituyente para desarticular el aparato que se ha montado para la impunidad en la corrupción. Es necesario quitarle las funciones que tiene el hiperpresidencialismo, el presidencialismo acentuado. Proponemos auditar la deuda externa internacional que pasa de 43.000 millones de dólares. Hay que auditar todos los contratos de las mega obras, algunas que no se han podido ni siquiera poner un solo bloque. Auditar la deuda externa. Necesitamos instrumentos legales fundamentales como la ley de extinción de dominio. Esta ley que yo lo presenté al Congreso hace 8 años, hoy tiene recomendación de las Naciones Unidas y aquí se opusieron los legisladores del mismo gobierno. Adicionalmente a lo que han expuesto los otros candidatos, es fundamental devolverle a la Fiscalía del Estado la facultad de que puede iniciar juicios penales sin necesidad de que le dé el visto bueno en actos de corrupción la Contraloría General del Estado. Nosotros vamos a ser la reserva ética del país. Gracias. Muchas gracias. En esta ronda no hubo réplica y me voy a salir un poco del libreto de todas maneras porque el tema de la corrupción nos interesa a todos los ecuatorianos. Voy a usar esa réplica de 30 segundos para todos porque la mayoría de candidatos se ha enfocado en hacer un diagnóstico del país en términos de corrupción y no tenemos al candidato Lenín Moreno para que haga su réplica cuando ustedes se han referido al gobierno. Por eso, señor Zuquilanda, me gustaría que nos centráramos de así todos en ¿cómo van a combatir la corrupción? No solo hacer un diagnóstico de país, sino ¿cómo lo haría usted? ¿Con qué herramientas? Mire, yo ya lo dije, vamos a abrir la administración del Estado para la información de todos los actos de la administración pública. Nada puede estar escondido. La corrupción se produce desde el poder. En este caso, la corrupción se ha producido definitivamente desde la cabeza, que es el presidente Correa. Que no me venga él a decir que desconocía las cosas de Petroecuador o todo lo que se negociaba. Él está en conocimiento absolutamente de toda la miseria de la corrupción en este país. En candidato Espinel. ¿Tiene el otro? Hola. La corrupción no es solo recibir el billete, mucho cuidado. La corrupción es no dar oportunidades a nosotros los jóvenes para que podamos escoger la carrera universitaria. Es que los centros médicos, después de las 6 de la tarde, estén cerrados. La corrupción también es el reparto de la política tradicional. El señor Lazo anticipadamente ya está nombrando ministros. Un ministro de Agricultura nombrado por ahí. Eso también es corrupción. No darle oportunidades a todos los ecuatorianos. Candidato Lazo. Parece que soy el favorito del resto de candidatos. Yo quiero decir al Ecuador que de los 8 candidatos a la presidencia de la República, nadie ha creado tanto empleo como yo lo he hecho. Más de 100.000 empleos en el campo privado y también en el emprendimiento cívico cuando recibí el honor de rescatar al terminal terrestre de Guayaquil. Candidato Moncayo, 30 segundos, por favor.
importante devolverle a la sociedad civil su capacidad de observar a sus autoridades. Por lo mismo, tenemos que superar la función de participación ciudadana y control social que simplemente ha estatizado la participación ciudadana. Yo propongo la creación de la Comisión Cívica Anticorrupción, como lo hice en Quito, los observatorios y las veedurías ciudadanas. Candidata Viteri. El mejor negocio de este gobierno ha sido la construcción y el petróleo. No solamente declararé la veda cívica para que ninguna empresa involucrada en actos de corrupción pueda participar con el Estado, sino que también buscaré acuerdos internacionales para declarar el delito de corrupción como los delitos de lesa humanidad que se persigan fuera de las fronteras, para traer de la orejita a aquellos que se fueron a matrimonios de los que nunca volvieron. Muchas gracias. Mil gracias. Señor Bucaram, usted también habló sobre una comisión de la verdad, pero ya hubo una comisión de la verdad en este gobierno. Quisiera ahí sí decirle a Guillermo que respetemos a las personas con discapacidad. Los ciegos, los sordos, los mudos no son corruptos. Efectivamente, una comisión de la verdad que terminó perseguida por un gobierno intolerante y corrupto. Nosotros presentaremos un proyecto digital para que los funcionarios públicos rindan cuentas en tiempo real. Un gobierno eficiente, responsable y digital. Eso propone la nueva fuerza del cambio. Dalo por hecho. Señor Lasso, 30 segundos para usted, por favor. Señores, por favor, 30 segundos, señor Lasso. Para la lucha contra la corrupción hay que fortalecer la institucionalidad en el Ecuador, respetar la función de fiscalizador de la Asamblea Nacional. Necesitamos una justicia realmente independiente, terminar la historia de la Corte de tal, de la Corte de Sutano, de la Corte de Correa. La Corte Nacional de Justicia debe ser de todos los ecuatorianos y todos los ciudadanos sentirse seguros de que están protegidos por una justicia independiente. Candidato Pesante, sus 30 segundos. Hay que descontaminar la administración de justicia. Si antes tenía dueño la partidocracia, ahora tiene otro dueño la revolución ciudadana. Tan corrupto es llevarse dinero como avanzar en concursos para quitar frecuencias a medios de comunicación. Esa también es una forma de corrupción y nosotros los vamos a cortar. De la misma manera como están con falta total de ética, sin embargo, que nos hablan de pactos éticos, nombrando autoridades de control que tape todo lo que ha hecho este gobierno. Gracias. Mil gracias. Entramos al siguiente tema. Empiezo con el candidato Espinel. Vamos a hablar sobre la libertad de expresión y opinión. Candidato, se la puso en bandeja de plata el señor Washington Pesantes porque se ha referido al tema, entonces empezamos con esa misma pregunta. Quisiera saber, ¿usted qué piensa frente al proceso de adjudicación de frecuencias a radios y canales de televisión que se está llevando a cabo en el país? ¿Asignación de frecuencias para usted significa cierre de medios privados o creación de más medios públicos? Mientras el candidato ausente dice que hay una libertad de expresión plena, la política tradicional dice que la ley de comunicación hay que echarla al tacho de la basura. Bueno, hay que modificar la ley en cuestión de asignación de las frecuencias al Estado, menos del 33% para aumentar la asignación a medios comunitarios. Independencia igual y mantenerla de los medios de transmisión, de los medios de comunicación con el sistema financiero para evitar la especulación. También, por favor, la prensa investigativa ha sido la principal que ha develado los casos de corrupción en el país. Odebrecht, Panama Papers, Petroecuador. Está muy bien mantenerlo. Es preferible mantener una prensa en exceso que una prensa totalmente callada. Y ahí apoyaremos 100% al periodismo investigativo. Muy amable, gracias, candidato. Señor Paco Moncayo, en caso de usted ya llegar al poder, me gustaría saber qué hará con los medios de comunicación que fueron incautados y que son ahora administrados por el actual gobierno. El actual gobierno siempre ha dicho desde un inicio que los iba a vender y han pasado 10 años. ¿Qué hará usted con esos medios de comunicación? Andrea, un pueblo en el que se pierde la libertad de pensar,
de comunicarse, de expresarse, es un pueblo que vuelve a la barbarie. Nosotros vamos a gobernar un país en el que nadie te persiga, que nadie te impida hablar con libertad, pensar con libertad. El gobierno ha acumulado 29 medios de comunicación, es el mayor oligopolio de comunicación que existe en el país y, como se ha dicho, intenta apoderarse con este proceso de readjudicación de frecuencias de la mitad del espectro electromagnético. Nos parece a nosotros por lo mismo que se deben vender todas las empresas que fueron incautadas por el gobierno. Yo, cuando gobierne, necesitaré solamente la televisión pública y la radio pública. Todos los demás medios tienen que estar en manos del periodismo independiente y comunitario. No necesitamos un aparato de propaganda cuando gobernamos con la ley, con la justicia. No necesitamos de un aparato de propaganda en una sociedad libre, con el pensamiento libre y con la posibilidad de expresarlo sin mordazas. Candidato, gracias. Señora Viteri, en caso de ser presidente de la República, ¿la vamos a ver todos los sábados en los enlaces presidenciales? Para nada. Los medios de comunicación incautados, que ahora son utilizados para poder lavar el cerebro permanentemente a los ecuatorianos, serán vendidos. Yo voy a derogar la ley de comunicación, pero a la par también voy a reformar la Constitución a través de consulta popular, ya que esta convirtió a la misma en un servicio público. Y como presidenta de esta nación, también voy a echar abajo el concurso de frecuencias porque está viciado de irregularidades y denuncias de corrupción. A la par, nosotros con nuestro equipo de las 6 fuimos los únicos 8 legisladores que permanecimos de pie para impedir que esta enmienda se apruebe. 8 frente a 100 gobernistas, porque todos los demás corrieron. Debe ser porque nosotros no fuimos ni financistas, ni comensales, ni aplaudidores de este gobierno. Muchísimas gracias. ¿Se refería a alguien en especial? Candidata Viteri, al hablar de aplaudidores, miró a alguien, no sé. De aquí, ¿alguien se sintió aludido por la candidata Viteri? De los candidatos a la presidencia, ¿alguno financió este gobierno? Gracias, candidata. Lo escuché, candidato Lazo, en la radio. Gracias. Usted financió a este gobierno. Gracias, candidata. Entonces, si hay una alusión al señor Lazo. Señor Lazo. Nuevamente, Cintia, usted no es la enemiga del Ecuador. Yo no la voy a atacar y le voy a decir con absoluta claridad, yo me cansé de esperar a los políticos que rehuyeron su responsabilidad. Por eso estoy aquí, para enfrentar los problemas del Ecuador, sacar al Ecuador de la crisis y generar 1 millón de empleos en 4 años de gobierno. Gracias, candidato, y seguimos con el tema de libertad de expresión y opinión para que nuestro público sepa en qué tema estamos. Candidato Bucaram, ya dijo la candidata Viteri su posición sobre la ley de comunicación, me encantaría conocer la suya. ¿Cuál es su posición frente a la ley de comunicación? Y le sumo algo más. ¿Cuál es su opinión sobre la gestión desempeñada por la Superintendencia de Información y Comunicación? Primero, quiero ratificar mi pedido a los candidatos, que dejen de agredirse y nos dediquemos a informar nuestras propuestas. Entre nosotros, señores Barra, por favor, adelante. Está el próximo presidente del Ecuador. Mírenlo bien, tengamos respeto por la audiencia. Vamos a devolverle la libertad a los medios de informar con libertad y responsabilidad. Haremos una reforma integral a la ley de comunicación que no permita que ningún gobierno siga amenazando a los medios de comunicación con multas exageradas. A pesar de las muchas injusticias que escuché del señor Oquendo desde mi niñez, mi solidaridad con él. Vamos a acabar con ese concurso amañado
de la repartición de frecuencias, que también ha sido corrupto, como todos los actos de este gobierno. Libertad de expresión con responsabilidad y una ley que le permita, como lo hizo con mi esposa, a los profesionales esforzarse para ser profesionales de comunicación. No es mala, ni hay que botarla a la basura. Eliminar la Supercom, sí, porque constituye en un abuso donde un comensal del gobierno persigue a los medios solo por obedecer las órdenes de este gobierno corruptor y corrupto. Candidato Bucaram, gracias. Señor Lasso, y las barras, por favor, si no empieza a correr el tiempo para su candidato. Me va a tocar ser más dura entonces con las barras. Candidato Lasso, en caso de ser electo presidente, ¿cómo cree usted que deben manejarse los gastos de la publicidad del gobierno? En primer lugar, yo me ratifico que en nuestro gobierno presentaremos a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para derogar la ley de comunicación. Me ratifico, hay que tirarla al tacho de basura de la historia, porque una prensa libre, una prensa independiente es el mejor aliado de un gobierno honesto. Necesitamos periodismo investigativo y en nuestro gobierno venderemos aquellos canales de televisión y radios incautados y además haremos una reforma a la ley para que aquellos medios públicos que hoy se financian con dinero público, pero representan las ideas del partido de gobierno de manera exclusiva, pertenezcan en tres partes: un 33% al gobierno, un 33% a las universidades en representación de la sociedad civil y un 33% a la Asamblea Nacional. Por lo tanto, me ratifico en nuestra voluntad de derogar la ley de comunicación. Y si por precepto constitucional necesitamos una, presentaremos con un solo artículo. La libertad de expresión es un derecho humano consagrado en la Carta Universal de Derechos Humanos y por lo tanto no puede ser regulada por un gobierno. Necesitamos libertad de expresión en el Ecuador. Mil gracias, candidato. Señor Pesantes, el linchamiento mediático es una figura que fue introducida en la legislación ecuatoriana a través de esta ley de comunicación a la que nos estamos refiriendo. ¿Cuál es su postura con respecto al tema del linchamiento mediático? Nosotros creemos que la libertad de expresión, la libertad de prensa no es una concesión de ningún gobierno y de ningún Estado, es un derecho consustancial que debe ser respetado. Lo dije y me ratifico, hay que eliminar esa ley de comunicación y hay que consensuar con empresarios, comunicadores y la ciudadanía en general una nueva ley de comunicación. Contribuir a rescatar los medios de comunicación en manos de los empresarios privados, de la banca corrupta, pero lo que nunca imaginamos desde la Fiscalía es que iba a pasar de los unos a las manos de los otros, hacer una caja de resonancia del poder público. Estamos en contra definitivamente de eso. Asimismo, enjuicié a más de 3 ministros de este régimen. Total independencia, pulcritud en nuestros actos. Los medios de comunicación, pocos que debe tener el Estado, deben estar al servicio del interés público. Eliminaremos Arcotel, eliminaremos Cordicón al eliminar la ley. Y sobre todo, las sentencias a 345 comunicadores que se han expedido a través de esos organismos van a ser objeto de amnistía. El linchamiento mediático es una más de las novelerías de estas leyes que se han formado de manera artesanal en el Congreso de Levantamanos. Gracias, señores. A usted gracias. Candidato Zuquilanda, y hablando no solo de libertad de expresión para los periodistas o para los comunicadores, hablemos también de la libertad de expresión para los ciudadanos. ¿Considera usted que el derecho a la protesta se ha visto afectado en alguna manera? Bueno, claro, mire, todo el mundo está de acuerdo en que hay que eliminar esta ley, ¿no? Porque está mal hecha, es una ley de prebendas y que aupa la corrupción, eso es verdad. Pero también hay que acordarse que es una ley punitiva para periodistas y para el pueblo, porque no es que los periodistas son los dueños de la ley, el pueblo es el dueño de la ley.
actúan a través de los periodistas para encontrar el conocimiento de la verdad. Y en ese sentido, yo le quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con la Declaración Internacional de los Derechos Humanos y con la Carta de San José, porque ahí se garantiza plenamente la libertad de buscar, decir, recibir información de cualquier naturaleza con entera libertad. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos hacer? Primero hay que eliminar a la dictadura, hay que eliminarle a Moreno porque ellos son los causantes del irrespeto a la libre expresión. Es decir, si nosotros en este momento estamos buscando solo leyes y armar leyes y sustituir, no, hay que derrotar a la dictadura primero. Y una vez que derrotemos a este Moreno y a este Correa y a la gavilla de individuos, ahí estaremos teniendo una ventaja comparativa respecto a la verdad. Muchas gracias. A usted, candidato, gracias. Con el señor Patricio Zuquilanda cerramos esta ronda. Vamos a la siguiente y vamos a hablar de seguridad y el consumo de drogas. Candidato Moncayo, la seguridad privada apoya a la Policía Nacional en la lucha contra la delincuencia. ¿Qué hará usted para mejorar las condiciones de trabajo que permitan prestar un mejor servicio a la comunidad en beneficio de la seguridad ciudadana que tanto preocupa a los ecuatorianos? En primer lugar, hay que decir que necesitamos constituir un país de paz y seguridad para todos los ecuatorianos. Andrea, en estos 10 años, en el Ecuador vemos la presencia de mafias italianas, mexicanas. El país se ha convertido en un sitio de paso para el tráfico de personas, tráfico de drogas y lavado del dinero. Además, la seguridad ciudadana está muy afectada. Las personas no viven tranquilas ni en sus barrios ni en sus ciudades. La pregunta suya se refiere a un tema muy especial. Si usted suma el número de policías y militares que existe en el país, la seguridad privada los supera en número. Por lo tanto, es indispensable profesionalizar a la seguridad privada, conceder a esos trabajadores de la seguridad todas las garantías laborales que requieren y convertir a la seguridad privada en un auxiliar importante de la policía para combatir todas las violencias que afectan a la paz ciudadana, al bienestar de todos los ecuatorianos. Candidato, mil gracias. Señora Viteri, el narcotráfico y los carteles de la droga sin duda han sido y son un fenómeno creciente en la región. En caso usted de ser la presidenta del Ecuador, ¿cuáles serán sus principales políticas para combatir el narcotráfico y el microtráfico? En el primero de los casos, se debe hacer una alianza con gobiernos amigos. Eso no se puede combatir solos, aislados del resto del mundo. En el segundo caso, en el microtráfico, sí. Este gobierno debe ser el único gobierno que creó una ley para apoyar o promover el microtráfico. Ahora a nuestros hijos les venden drogas en las escuelas, en los colegios, y la solución de este gobierno ha sido meter perros policías y perseguirlos en los colegios. Nuestras madres hacen turnos para proteger a sus hijos en los barrios. Cambiaron la tabla de multiplicar por la tabla del consumo de drogas. Prohibían tomar cerveza los domingos, pero a nuestros hijos les vendían la droga H para destruir sus vidas y también las de su familia. Voy a eliminar la tabla de consumo de drogas como presidenta de esta nación. Las madres... El tiempo corre. Las madres tendrán un teléfono de auxilio donde no sea el patrullero el que vaya a verlos, sino una ambulancia. Y habrán centros de rehabilitación en todo el país, no solamente para nuestros niños, para nuestros jóvenes, sino también para cada una de nosotras, para poder detectar los síntomas de nuestros hijos y poderlos proteger aún con nuestras vidas antes de que sean arrancados de nuestro lado. Candidata Viteri, gracias. Señor Bucaram, en la misma línea, gracias, en la misma línea que ha hablado la señora Viteri sobre acuerdos con otros gobiernos, quisiera preguntarle si está de acuerdo o considera necesario suscribir acuerdos bilaterales con otros países a fin de reducir el crimen organizado en nuestro país.
todo tipo de acuerdo que no nos lleve a renunciar a nuestra soberanía. La droga genera mayor inseguridad. Una de las principales crisis que nos deja este gobierno no es solo la crisis económica, sino la crisis de valores en el tema de la droga. Y hay un responsable, la tabla de drogas de Alianza País. Vamos a derogar esa tabla de drogas que ha hecho que nuestros niños vayan a las escuelas ya no a aprender, sino a consumir. Venceremos la droga H, porque el Ecuador se escribe sin H. Construiremos centros de rehabilitación y desintoxicación gratuitos en todas las provincias del país. Construiremos canchas deportivas de alto nivel para que nuestros jóvenes pasen más tiempo haciendo deportes y mucho más tiempo lejos de las drogas. Mejoraremos la relación con la Policía Nacional y la seguridad pública en general. Y vamos a asistir también a las cárceles. Recordemos las palabras de Martin Luther King. La paz no es solo la guerra, la ausencia de guerras y conflictos. La paz es la presencia de la justicia. Vamos a llevar la justicia a las cárceles para acabar con este modelo corrupto de este gobierno. Gracias, candidato. Señor Lasso, han aquí hablado de las drogas. Gracias, muy gentil. Es el turno del señor Guillermo Lasso. Han hablado aquí de drogas y me encantaría saber su posición frente a la legalización de las drogas con fines medicinales y recreativos que está ocurriendo ya en algunos estados de Estados Unidos, que lo han definido mediante consulta popular, y también en países como en México. Hay que reconocer el avance de la ciencia y hay que dividir. Una cosa es la marihuana y sus propiedades medicinales y otra cosa es el otro tipo de drogas como la cocaína o la droga H que está matando a los niños y jóvenes en el Ecuador. Pero no podemos tomar una decisión aislado, porque no vamos a convertir al Ecuador en un país o en un paraíso de las drogas. Tenemos que relacionarnos con todos los países del mundo, junto con Colombia, Perú, los Estados Unidos, México, Europa. Tenemos que hacer una gran alianza para luchar contra el narcotráfico internacional. Respecto al consumo de drogas en escuelas y colegios, en nuestro gobierno llevaremos a cabo un amplio programa de prevención de uso de drogas. Hasta el último centavo del presupuesto de comunicación del gobierno será destinado a financiar este programa, donde le diremos a los niños lo importante que es su vida para ellos, lo importante que es la vida de ellos para sus padres, lo importante que es la vida de los niños y los jóvenes para el futuro del Ecuador. Además, reformaremos el Código Orgánico Integral Penal para eliminar aquella tabla que ha facilitado el micronarcotráfico y crearemos centros públicos de rehabilitación, porque hoy los sectores más pobres del país no tienen dinero para ir a centros privados. Candidato, gracias. Y señor Pesantes, lo traigo de nuevo al tema de la inseguridad del país, lo traigo de nuevo a este tema. ¿Cree usted conveniente una mayor inversión y capacitación de la Policía Nacional para disminuir la inseguridad del país? ¿Pasa por ahí? Es imprescindible recordar a la nación, yo soy un experto en seguridad. Cuando fui fiscal, creé más de 100 fiscalías, es decir, lo que pude hacer en menos de 4 años se hizo en 170 años de República. El país conoce de lo que hice por la seguridad de la ciudadanía. Pude trabajar también con el general Moncayo hace 14 años desde la alcaldía de Quito como ministro fiscal de Pichincha por la seguridad ciudadana. Puede dar testimonio de ese trabajo permanente para recuperar el espacio público, parques, plazas, para que alguien se ocupe también de nuestros niños, de nuestros ancianos abandonados. Hay que articular juzgados, fiscalías, Policía Nacional, sistema penitenciario y sobre todo hay que tomar medidas preventivas, no solamente represivas para la seguridad. Es imprescindible, de todas maneras, también dar mayor apoyo a la Policía Nacional. Y respecto, permítame añadirle, respecto del narcotráfico, ¿cómo no vamos a tener ese problema si seguimos
insistiendo en consignas antiimperialistas. A mí no me importa con quién tendría que aliarme para detener en las fronteras este fenómeno que está dañando a nuestra niñez y nuestra juventud, convirtiendo al Ecuador en autopista del narcotráfico. Muchas gracias. Gracias. Candidato Zuquilanda, siguiendo por la línea del micronarcotráfico que lo han tocado varios candidatos, me encantaría saber qué medidas usted tomará en caso de ser presidente para erradicar el problema del micronarcotráfico en escuelas y en colegios. Vamos a hablar la verdad aquí. Este problema se produce porque estamos invadidos de una cantidad de delincuentes en el país. ¿Y por qué se produce eso? Porque anulamos la visa, pues. Quitamos visa a todo mundo y aquí entra Perico de los Palotes y están metidos delincuentes en este país. Hay que restituir inmediatamente la visa, primera cosa. Segunda cosa, con claridad, hay que restituir el pasado judicial para controlar a la gavilla de individuos que están aquí traficando con la seguridad, con la inseguridad de los ecuatorianos. En tercer lugar, hay que controlar inmediatamente a los guerrilleros que tienen 3 y 4 y 5 cédulas y están hasta votando para presidentes de la República aquí y que son narcotraficantes y asaltantes. ¿Qué es lo que pasa? En los mares ecuatorianos, ahí están los pescadores, que son robados todos los días, las personas en las ciudades. Tenemos que armar nuevamente a nuestros padres de familia, hay que armarles para que podamos defendernos de la ola de delincuencia que hay en este país. No es que vamos a confiar en la policía, por favor, la policía no puede hacerlo, pues, la Marina no puede hacerlo. Entonces tenemos que nosotros mismos proteger a nuestras familias, proteger nuestros bienes y ponerle seguridad a este país. Dejémonos de papelitos y de tonterías. Gracias, candidato Zuquilanda. Señor Espinel, ¿cuáles serán sus principales políticas para combatir la delincuencia y el crimen organizado en el país? Tal vez comparte con alguno de los candidatos alguna idea. El Ecuador invierte más de 607 millones del presupuesto anual en seguridad. Sin embargo, de acuerdo a las estadísticas, más del 77% de los ecuatorianos se sienten más inseguros. Hace poco en la ciudad de Guayaquil, al sur, mataron a un periodista, el delincuente tenía antecedentes penales. También en el suburbio, un padre de familia mató a su esposa y a sus 4 hijos. Y lo hemos dicho frontalmente, como el candidato más joven de toda la historia del Ecuador, que si es necesario preguntarle a la ciudadanía por implementar la pena de muerte previo a un plebiscito para estos 2 crímenes atroces, asesinatos y violaciones a nuestros menores, lo haremos. También eliminaremos la tabla del consumo de drogas. No puede ser posible ser muy blandengues y permisivos con la destrucción de nuestros jóvenes. La DINAPEN dice que a los 11 años comienza por lo regular el consumo de drogas, estableciendo que esto es un problema de salud pública en la Constitución del Ecuador, para levantar centros de rehabilitación necesarios, donde el adicto pueda rehabilitarse, pero también pueda estudiar. De esa manera consolidamos una rehabilitación necesaria. No vamos a solapar el microtráfico. A los que osan con la dignidad y con el futuro de nuestros hijos, a la cárcel. Muy amable, gracias. Con el candidato Espinel cerramos esta ronda de seguridad. Empezamos con la candidata Cynthia Viteri. El último tema, el tema de gobernabilidad. Candidata, los ministerios coordinadores se han encargado de vigilar la labor de las instituciones públicas dentro de su ramo. ¿Mantendría usted las competencias que tienen actualmente esos ministerios coordinadores? De no ser así, ¿qué reformas implementaría? Los ministerios coordinadores o los coordinadores de los ministerios son exactamente lo mismo. Aquí vamos a empezar por eliminar ministerios donde su principal pasa abrazando árboles o majando lodo con la plata y los impuestos de cada uno de los ecuatorianos. Ellos, los ecuatorianos, no deben seguir pagando por mantener a personas como esta dentro de la administración pública. Pero dentro de tu pregunta, no sé si también está el tema de la gobernabilidad, porque era uno de los temas que estábamos tocando. Claro, dentro adelante. de la gobernabilidad es imprescindible ir a una consulta popular para liberar a la justicia, para que el Consejo Nacional de la Judicatura no sea una instancia más, para que no castigue a los abogados creyendo que son sus empleados personales y los manda castigados a una esquina, y también para devolverle la independencia a los organismos de control. En este país
sentencian a un hombre por aplaudir y la Asamblea lo indulta por haber violado a una menor. Esas son las diferencias. Espero que con todos los de las 6 vayamos con un bloque grande a la Asamblea Nacional y contar como presidenta de esta nación con el apoyo de cada uno de los bloques que representan los candidatos aquí presentes para llevar adelante esas reformas. Candidata Viteri, gracias. Candidato Bucaram. Para la administración actual, tantos empleados como la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación han cumplido roles preponderantes en la institucionalidad de su proyecto político. ¿Mantendría usted esas competencias ¿Mantendría usted las competencias que tienen actualmente las instituciones a las que me refiero? Mi voz está afectada, pero mis ideas están claras. Me he preocupado de prepararme precisamente en este tema. La gobernabilidad debe generar gobernanza. La una no convive sin la otra. Hoy hablamos de gobernabilidad como algo teórico. Justamente aquellos que no pudieron generarla, ni siquiera en la falsa unidad convocada por el odio. Nosotros hemos dicho claramente que llamaremos a una consulta popular para que sea el pueblo el que apruebe nuestro proyecto de minimizar e independizar a los poderes del Estado y nuestra relación con el Congreso Nacional, que seguramente estará mucho mejor representado que esta asamblea de alfombras y borregos, necesitará de mucha gobernabilidad. Los acuerdos serán ante los medios de comunicación. Lo que tengan que decirnos será ante las cámaras, porque no podemos regresar a los congresos golpistas de mayorías móviles. Tenemos que generar gobernabilidad, pero con un proceso de liderazgo que le permita al Ecuador acabar con este modelo caduco, que es una copia de aquellos que también enseñaban constituciones. Gracias, candidato. Señor Lasso, ¿cómo haría usted más efectivo el proceso de la descentralización del Estado y la autonomía de los gobiernos locales? En materia de gobernabilidad, seamos claros, las ideas de Montesquieu siguen vigentes. La democracia liberal, con independencia de poderes, con 3 poderes fundamentales, el legislativo, el judicial y el ejecutivo. En nuestro gobierno promoveremos una consulta popular para que sea el pueblo el que decida reformas constitucionales para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, que ha sido la piedra angular que ha fortalecido este hiperpresidencialismo del cual ha abusado el presidente saliente. No puede ser posible que tengamos una democracia donde una sola persona declara ser jefe del Estado, de todas las funciones del Estado. Gobernabilidad es independencia de poderes. Gobernabilidad es pesos y contrapesos. Gobernabilidad es una prensa libre e independiente. Gobernabilidad es derogar el decreto 16 para romper el grillete sobre la sociedad civil, quien debe de ser vibrante y activa como contrapeso del poder. Esa es una verdadera democracia, y en esos términos institucionales promoveremos la acción de nuestro gobierno para fortalecer la gobernabilidad sobre el peso de las instituciones y no sobre el poder de las personas. Muchas gracias. Señor Pesantes, y siguiendo con el tema del Consejo de la Participación Ciudadana y el Control Social que casi todos han tocado, ¿está usted de acuerdo con las funciones atribuidas a este organismo? Es necesario decir con claridad, desde un comienzo nosotros hablamos de elaborar una nueva constitución, la 21ª. Me da la impresión, respetuosamente lo digo, que muchos de los candidatos o algunos de los candidatos están queriendo gobernar con los mismos instrumentos que tanto atacan del correísmo. Si quieren cambiar estructuralmente el Estado, no se hace con cambios cosméticos, con cambios de maquillaje. Es necesario una nueva constitución,
una nueva constitución, una constituyente, no a la reelección ni indefinida ni pasando un periodo. Uno de los aspectos de la corrupción en este país es que apenas elige alcalde, prefecto, etcétera, y ahí están pensando en el siguiente periodo. Hay que limitar el número de asambleístas, facilitar procesos de fiscalización como los juicios políticos que hoy prácticamente no han existido. ¿Para qué tener la muerte cruzada si eso es un dogal? Eso no corresponde a la tradición jurídica del presidencialismo. Y entonces nosotros vamos definitivamente a cambiar esta forma de gobernar que se ha impuesto ya durante 10 años en el país. No a los excesos de los detentadores del poder, tanto de la partidocracia como de la revolución ciudadana. Esa es una forma de dar gobernabilidad al país. Mil gracias, señor Zuquilanda. ¿Qué le dice usted, señor Zuquilanda, a quienes afirman que en el Ecuador no hay independencia en los poderes del Estado? Bueno, le digo lo siguiente, pues. Vea, gobernable es un país que no contempla esto, pues estas broncas entre nosotros. Gobernable es cuando todos los 7 que estamos aquí nos juntaríamos todos en una unidad para justamente derrocarle al tirano, a este tiranuelo. Esa es unidad, esa es capacidad, esa es la capacidad que debemos tener todos los ecuatorianos para hablar de gobernabilidad. Porque cuando nos estamos peleando entre nosotros, entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí en este país? Pues yo pierdo, la gente pierde la confianza en los partidos políticos. De otro lado, quiero decir lo siguiente, pues, que también hay que buscar el cogobierno. Una vez que ya han hecho flecos la unidad de estos partidos políticos, hay que buscar definitivamente el cogobierno. Ahí quizás nos podamos unir todos, porque que no se crea, ningún partido político que gane va a poder gobernar solo. Es necesario la concurrencia de todos los ecuatorianos para armar una gran alianza nacional de salvación de este país. Señor Espinel, estamos cortos de tiempo. En caso usted de ser elegido presidente y no contar con la mayoría en la Asamblea Nacional, ¿cómo va a implementar usted su plan de gobierno? Primero, el ausente que quiere un poder absolutista y después la política tradicional, que han sido bases fundamentales de la ingobernabilidad en décadas pasadas. No hay que mirar al futuro por el retrovisor, no es una situación de revanchismo por quien está en el gobierno de turno, es una situación de unificación del país. Y por eso le hemos dicho, ¿quién está en contra de la ley anticorrupción? Si los legisladores no la apoyan, significa que ellos son copartícipes de ese hecho. Hay que unificar verdaderamente al país, pero sin un sesgo ideológico, sin una postura radical. Por eso, que los puestos públicos sean concurso para todo el Ecuador, que los mejores hombres y mujeres puedan gobernar. Aún así, también decir, si tanto la quiere participar, buscámosles al 50% de sueldo, a ver quiénes participan y quiénes quedan en su casa. De esa manera, verdaderamente vamos a verificar quién es patriota por el Ecuador o quién mueve solo intereses personales. Gracias, doctor Espinel. Señor Moncayo, se ha hablado de modificar procesos para la designación de las principales autoridades de control. ¿Estaría usted de acuerdo en hacer eso? No le escuché la pregunta. ¿Estaría usted, no se preocupe, yo la repito, ¿estaría usted de acuerdo en modificar los procesos para la designación de las principales autoridades de control? Y cierro con eso. En primer lugar, hay que decir que en el país se ha montado un sistema autoritario hiperpresidencialista donde todos los cargos importantes, especialmente los de control, están en manos de gentes cercanas al gobierno. Corte Constitucional controlada por el gobierno, jueces controlados por el gobierno, Consejo Nacional Electoral controlado por el gobierno. Tenemos que desmontar este sistema hiperpresidencialista y adoptar caminos para que las autoridades de control sean designadas por los representantes de la soberanía popular, pero con procedimientos claros, transparentes y bajo la supervigilancia de la sociedad civil. Hoy los nombramientos se realizan en esta
Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, que se ha convertido en una oficina para que puedan ocupar esos cargos gente allegada al gobierno o gente dispuesta por el gobierno. Necesitamos independizar el nombramiento de las autoridades de control para poder tener confianza en ellas. Muchas gracias. Llegamos a la parte final, hemos concluido los 7 temas. Le agradezco al público que se quede en sus sitios. Vamos a cerrar y empezamos con el señor, como lo dijimos por el sorteo, con 1 minuto para cada candidato en su mensaje final, señor Espinel. No se preocupe. Este 19 de febrero es muy importante tu decisión. O votar por la política. Señores, por favor. Un segundo, que estamos con un problema de señal. Hola, si lo hola, tiene ahí, perfecto. Y me ayudan con el tiempo, por favor. 1 minuto. Gracias. Este 19 de febrero hay una decisión importante que tomar. O votar por el ausente que no le dio la cara al país, o votar por la política tradicional que hace que nos dividamos aún más. Queremos construir un Ecuador unificado. Muchos te han mentido indiscriminadamente, te han dicho cualquier baratillo de oferta, sin embargo, no estuvieron ahí en tus momentos de desolación. Pretenden decirte que ya estas elecciones están decididas, que tu voto no vale absolutamente nada. Pues no, tu voto puede decidir el futuro. Por eso le decimos este 19 de febrero, con convicción, con el corazón, vota por la unificación del país, vota por el compromiso social, lista 5, esa es. Gracias, candidato Espinel. Candidato Bucaram, por favor. Seguramente viste este debate con tu familia y discutieron por quién votar. Así es una familia. Tenemos que construir un país en el que las diferencias se conviertan en fortalezas. Como tu familia, que luchas por tener empleo, porque tus hijos no caigan en las drogas y tengan un mejor nivel de educación. Efectivamente, vamos a las urnas este 19 de febrero y podrás votar por un gobierno que impone el odio y por muchos que quieren seguir odiando. O podrás votar por aquellos que queremos construir un país de paz, de familia, de estabilidad. Mi tierra me está llamando y por eso digo presente. Vota con tu corazón, vota por tu familia, por la nueva fuerza del cambio, raya todo 10. ¡Fuerza Ecuador! Gracias, candidato Bucaram. Señor, por favor, estamos finalizando. Gracias. Señor Washington Pesantes, su mensaje final, por favor. Ecuatorianos y ecuatorianas, somos aquí, en este panel, los únicos que no hemos participado ni de la partidocracia, de los partidos tradicionales, ni de la revolución ciudadana. Le proponemos al país unidad, sacar adelante al país, decir basta a la corrupción, decir basta al desempleo, crear empleo para todos los ecuatorianos, vivir en un ambiente de paz, democracia. Por eso le proponemos el 19, vota todo 19. No se trata de reemplazar a un presidente, se trata de reemplazar un sistema, un modelo que ya ha durado 10 años y que le ha sumido al país en la más profunda crisis ética, moral, económica. La alternativa está en Unión Ecuatoriana, listas 19. Muchas gracias. Sería el turno del candidato Lenín Moreno por Alianza País, según el sorteo que sostuvimos. Por supuesto, lamentamos su no presencia el día de hoy. Señor Guillermo Lazo, adelante con su mensaje final. Yo le quiero decir a todos los ecuatorianos que el próximo 19 de febrero tenemos 2 opciones. O votas por la crisis económica o votas por el cambio. O votas por aquellos que han destruido más de 350.000 empleos en el último año, o votas por el cambio. Los ecuatorianos quieren el cambio, reconocen quién es realmente el líder de la oposición en el Ecuador. Vota
por las listas 21 de Creo en alianza con Suma 23. Somos y representamos el cambio, el futuro del Ecuador, para vivir en democracia, para tener derecho a prosperar, para vivir con libertad y además en un gobierno solidario con aquellos ecuatorianos que más necesitan del apoyo de la mayoría. Muchas gracias a todos ustedes. Vota por el cambio. Gracias, muy amable, candidato Lazo. Señora Viteri. Señora Viteri, por favor me pongan en el reloj nuevamente en 1 minuto. Gracias, ahí está 1 minuto, candidata Viteri. Adelante. Sé que están cansados y que a muchos ecuatorianos nos cuesta recobrar la esperanza, pero también sé que somos un pueblo de guerreros, más grandes por dentro que por fuera. Una sola cosa les pido durante mi mandato: estar junto a ustedes. Por nuestros niños, nadie se cansa. Por nuestros enfermos, nadie se cansa. Por nuestros ancianos, nadie se cansa. Por nuestros hijos, por nuestra patria, por nuestro hogar, nadie se cansa. Un solo grito debe estar en la garganta de cada uno de nosotros: convertirnos en la más grande nación que pueda haber el mundo. Ecuador, 1 y 1000 veces Ecuador, y vota todititititito las 6. Gracias, candidata Viteri. Seguimos, por favor. Candidata Viteri, por favor, le agradezco. Por favor, me faltan 2 candidatos, gracias. Señor Paco Moncayo, su mensaje, por favor. Le ruego me ayude con su barra. Faltan 2 candidatos. Faltan 2 candidatos, por favor. Por respeto a los 2 candidatos, por favor. Señor Paco Moncayo, su mensaje final. Su mensaje final. Ecuatorianos, en efecto, este es un momento crucial para el país. En efecto, el 19 de febrero vamos a tener que elegir por un cambio verdadero. No queremos volver al pasado. No queremos volver a elegir a los que quebraron al país en 1998, 1999. Tampoco podemos elegir a los que en la etapa de mayor prosperidad y riqueza acaban por quebrarle al Ecuador. Tenemos que elegir por la experiencia, por la seriedad, por la honestidad. Debemos elegir a las listas del Acuerdo Nacional por el Cambio, porque queremos el Ecuador que nos merecemos. Gracias, y cierro con el señor Zuquilanda, por favor. Tiene 1 minuto para su mensaje final y cerramos el programa de debate presidencial. Señor Zuquilanda, por favor. Señor Zuquilanda, su mensaje, por favor. Adelante. Su mensaje final. Usted tiene 1 minuto para cerrar. A ver, bueno, mire, estamos con un país absolutamente destruido por unos funcionarios incorrectos, incompetentes y probablemente ladrones. En ese panorama yo considero que se necesita un funcionario, se necesita un presidente de planificación, un especialista en desarrollo. Por primera vez el Ecuador tiene la oportunidad de votar por un presidente de esas características, además de un partido que verdaderamente es del pueblo, pues. Nosotros no podemos decir que somos representantes del pueblo. El Partido Sociedad Patriótica es un partido del pueblo, y somos del pueblo y representamos a la lista 3. De tal forma que quisiéramos pedirles que consideren esta plancha de candidaturas. Tenemos un vicepresidente de primera categoría también, Johnny Jorge. Voten por él, voten por la plancha de Sociedad Patriótica, que es gente honorable en todo el país. Muchas gracias. Gracias. Llegamos al final del debate presidencial elecciones 2017. Para mí ha sido un placer, un gusto, sobre todo volver a mi país y poder aportar de esta manera. Gracias a la candidata Cintia Viteri, al señor Paco Moncayo, muy amable, al señor Iván Espinel, gracias.
Patricio Zuquilanda, Washington Pesantes, Guillermo Lazo y Abdalá Bucaram. Un placer haber estado con ustedes hoy. Que tengan todos una muy buena noche. Hemos presentado Debate Presidencial, Elecciones 2017, una producción de Telerama.